invitada es Alejandra Piñango, gerente del Departamento de Business Process Solutions de Grant Thornton, Panamá, licenciada en Contabilidad, magíster en Auditoría Forense, contadora pública autorizada con más de 10 años de experiencia profesional, incluyendo experiencia en firmas de las Big Four y Second Tier en áreas de contabilidad, finanzas y gestión fiscal panameña. Ha participado en compromisos relacionados con entidades financieras, comerciales y de servicios y está a cargo de clientes locales y multinacionales. Es contador público autorizado con MBA de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, maestría en Auditoría Forense de UNESPA, posgrado en Auditoría y licenciatura en Contabilidad de esta misma universidad. Así que demos un fuerte aplauso a nuestra expositora que nos hablará de los formularios de remesas y dividendos. Fuerte el aplauso para la magíster Alejandra Piñango. Bienvenida. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Primero quiero agradecer al Colegio de Contadores por esta invitación al Congreso, al seminario, de actualización tributaria, a ustedes también por asistir de forma virtual y presencial. En la mañana de hoy voy a hablar un poco acerca del formulario de retención de remesas y dividendos. Bien, en el contenido de esta presentación vamos a hablar acerca de ciertos puntos muy puntuales que vamos a ir viendo a medida de que va pasando la presentación, principalmente con el enfoque en los impuestos de dividendo y los impuestos de remesa en cuanto a cuando se da la obligatoriedad en presentar estos formularios, la fecha límite para la presentación de estos formularios tanto de dividendo como de remesa. También veremos quién debe hacer la presentación de estos formularios y cuáles también serían la consecuencia de no presentar estos formularios ante la Dirección General de Ingresos. Vamos a hablar también acerca del impuesto de remesa de ITBMS retenido, que esto va también ligado al impuesto de remesa cuando se causa también el servicio de un proveedor en el exterior, así como también cómo se aplica el impuesto complementario al momento de que se va a realizar una distribución de dividendos en una compañía. Antes de entrar en materia, me gustaría adentrar un poco para ir viendo los términos que vamos a ir mirando a medida de que vamos pasando la presentación. Por ejemplo, términos que vamos a ir utilizando como fuente de ingresos, que cuando nos referimos a fuente de ingresos, tratamos del origen de la ganancia, de dónde vienen tus ingresos que has recibido por la actividad o operación que estás realizando. Cuando nos referimos al contribuyente, nos referimos a toda persona natural o jurídica de una sociedad legalmente constituida en Panamá y que es la persona que se encarga de retener o recaudar y hacer pagos en los impuestos al fisco local. Cuando nos referimos a la renta gravable, nos referimos a los ingresos producidos de cualquier fuente que ha generado la compañía o una persona natural dentro del territorio panameño, indistintamente del lugar en donde lo reciba. Y cuando nos vamos a referir al año fiscal, normalmente en Panamá manejamos el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, también manejamos periodos especiales, pero estos son los términos que vamos a ir viendo a medida de que voy avanzando con la presentación. Entrando ya en materia, vamos a comenzar a hablar acerca del impuesto de remesa. ¿Cuándo se da la obligatoriedad de presentar el formulario de remesa ante la Dirección General de Ingresos? Este formulario nace la obligación al momento de que una persona natural o jurídica debidamente inscrita en el fisco local, que es la Dirección General de Ingresos, pague o acredite a cuentas de un beneficiario en el exterior un servicio que ha recibido de ese proveedor ubicado en el exterior. Hay que tener muy en cuenta en este punto de que
para aplicar la retención, tiene que la compañía generar rentas de fuente panameña y rentas gravables de cualquier clase o distribución de utilidades a los accionistas o socios de una persona jurídica. Esto está establecido en el artículo 699 y 700 del Código Fiscal. Y aquí un punto muy importante al momento de realizar las remesas es que no necesariamente yo tengo que tener las facturas para aplicar la retención. Yo también puedo tener un pago o giré un crédito en conceptos de un registro en la información contable, y en ese momento que yo me estoy acreditando la información en mi contabilidad, por consiguiente estoy deduciéndome el gasto o el costo, yo tengo que realizar aquí la retención del impuesto de remesa. Punto muy importante en el tema de las remesas es que las remesas se manejan en dos formularios. El primero que va con el formulario 05, que es el formulario donde normalmente se presentan las remesas de personas naturales jurídicas que no tienen ningún tipo de beneficios con un convenio. Por ejemplo, en el formulario 05 nosotros vamos a declarar los servicios que nos ha prestado el proveedor en el exterior y se le realiza el impuesto que normalmente conocemos como el 12.5% como un cálculo mental, pero la realidad es que la base de cálculo es sobre el 50% remesado, y sobre el 50% remesado aplica la tarifa del 25%, pero nosotros comúnmente lo conocemos en forma directa al momento que tenemos el monto, le decimos que son el 12.5% que aplica para la tarifa de persona jurídica. Aquí en este formulario nosotros vamos a presentar el servicio o acto que nos ha realizado el proveedor en el exterior, ya sea por un servicio, por honorarios, por algo técnico, por regalías, por intereses, por know-how, por derecho de actor. Existen un listado de cuáles son estos servicios que nosotros debemos considerar de acuerdo a la naturaleza del servicio que nos está prestando el proveedor en el exterior, y nosotros debemos aplicar la remesa en este formulario. Este formulario se presenta directamente en la página de la DGI a través de declaración de personas naturales, de personas con declaración jurada de retención de remesas en el exterior, y el siguiente formulario que vamos a aplicar más adelante es el formulario del CDI, como se conoce de forma abreviada, que corresponde a los formularios de remesa al exterior que aplican algún convenio de tributación, que son los países que están listados dentro de la DGI para uno aplicar algún beneficio de acuerdo al tratado que existen con cada uno de estos países. Es importante mencionar en esta parte que las remesas de convenio no todas tienen la misma tarifa de impositiva de impuesto. Unas pueden ser tarifa cero, otras pueden ser tarifa reducida al 5%, va a depender de cada país, va a depender de qué es lo que revisamos ahí cuando vamos leyendo los requisitos. Y es muy importante también mencionar en la parte de las remesas al exterior de que esto, además de presentarlo en la DGI, este formulario de remesa al exterior hay que presentarlo con unos requisitos adicionales que se tienen que presentar directamente en la declaración, directamente en la Dirección General de Ingresos, y estos requisitos que se tienen que completar, por ejemplo, son el certificado de retención, del certificado de domicilio fiscal, el memorial en donde se explica cuáles son esas razones por las cuales estamos aplicando el convenio con el otro país. Tenemos que también documentar contratos, facturas, ciertos requisitos muy puntuales que están listados al momento de uno declarar en el fisco, y cuando tú se lo vas a presentar al auditor que te va a recibir la información en la DGI. Este punto es muy importante porque hemos visto en la práctica que muchas veces las compañías presentan el formulario 929 y no presentan los requisitos adicionales, entonces queda el formulario ahí en la declaración de renta pendiente de presentación o que un auditor fiscal te la admita,
porque realmente lo que hace falta para completar el proceso de la remesa en el exterior con convenio es que tú tienes que presentar esos requisitos adicionales y que tiene que ser a través de un abogado presentar estos requisitos. El cálculo para el tema de la remesa al exterior se puede hacer a través de un contable, que es el que presenta la información, pero sí los requisitos adicionales sí tiene que ser a través de un abogado junto con el memorial explicativo de esa transacción que se ha presentado. ¿Cuándo se debe aplicar fiscalmente la retención? La retención se debe aplicar directamente cuando exista el pago o el crédito que tenga la compañía. Muchas veces en la práctica me he encontrado de que yo realicé un pago al proveedor en el exterior como un abono, pero no recibí la factura. Entonces, ya ahí, en ese momento, según lo que me indica el artículo 699 y 700 del Código Fiscal, aquí ya yo estoy haciendo el evento de lo que ocurra primero, y dentro del evento de lo que ocurra primero estamos hablando de que estamos realizando un pago. En ese momento también se crea la obligación. Entonces es muy importante hacer la aclaración en esta parte de que si yo realicé un pago en concepto de abono, en concepto de que giré algún monto y yo registré eso dentro de la contabilidad y lo consideré como un gasto, yo tengo que aplicarle la retención a ese pago en el momento que se realice, indistintamente de que yo no tenga la factura. Pero si recibí la factura y registré en libros el gasto o el costo directamente en la contabilidad, pero no pagué, aquí también ya yo estoy haciendo el acreditamiento dentro de mis libros, entonces yo tendría que también realizar la retención indistintamente de que yo no haya pagado. O sea, por eso es que siempre se hace el énfasis de lo que ocurra primero. La tarifa normal para las remesas en el exterior del formulario 05, la tarifa que aplica es el 50% sobre el total remesado y sobre esto se va a aplicar el 25%. Esto aplica para personas naturales, para personas jurídicas. Para personas naturales existe una tabla progresiva que va a partir desde los 11.000 y en esta tabla progresiva uno tiene que ir mirando cuánto es el pago hasta que llegue al monto y entonces después de ahí se crea la obligación del impuesto sobre la renta en concepto de remesa al exterior. ¿Quiénes no están sujetos a esta retención? Los que no están sujetos a esta retención cuando ocurren pagos con proveedores en el exterior, que muchas veces pasa con las sucursales, con subsidiarias o filiales dentro de la República de Panamá, cuando se realiza este pago y está 100% documentado de que esta transacción ha sido un reembolso, yo no debo aplicar la retención del impuesto porque yo aquí estoy haciendo una transacción en donde pago y se me devuelve el mismo monto y yo no genero una renta en concepto de ese pago que yo esté realizando. Pero si yo demuestro que en esta transacción, cuando venga algún ente regulador, en este caso la DGI, y revise de que esos pagos que se están realizando con tu filial o sucursal afuera están generando algún tipo de renta, entonces aquí sí tendría que aplicar la retención. Pero los reembolsos 100% puro y duro, esos reembolsos no generan ningún tipo de retención dentro de estas cargas de impuestos. Bien, ¿cuándo es la fecha límite para presentar estos formularios de remesa? La fecha límite para presentar estos formularios de remesa es hasta los 10 días siguientes al momento de que ocurre el pago o el acreditamiento. Lo que ocurra primero. Primero en el orden hay que presentar la declaración de renta, posteriormente hay que realizar el pago ya sea vía online o directamente a través de una boleta con un cheque. Pero es la fecha de presentación, hay que considerar bien estos tiempos de entrega en lo que ocurra primero y sobre todo hemos visto también
que me he encontrado en la práctica, que los 10 días siguientes lo consideran posteriormente al último mes de cierre, a pesar de que la factura dice que yo realicé el registro y la factura dice fecha del 25 de enero, pero yo lo voy a registrar el 31 de diciembre porque de ahí es donde se me van a disparar los 10 días siguientes. Eso lo hemos visto muchas veces, no sería lo correcto porque lo correcto sería al momento de que yo estoy utilizando la fecha del registro para acreditarme ese monto, pero suele pasar. No es que esté mal porque está dentro del periodo, pero no sería lo correcto que se declare en el tiempo porque de ahí es donde van corriendo los 10 días. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar en tiempo y forma esta declaración de remesa? La no presentación en el tiempo estipulado para declarar genera principalmente un recargo y un interés por presentarlo fuera del tiempo. Y este monto se calcula en base al total remesado, principalmente con una multa, un recargo, perdón, del 10% y los intereses que van a partir del punto 79.80 y así se va incrementando todos los meses. Eso es en el momento de que yo presente la declaración de remesa y el pago fuera de tiempo. En el caso de que yo ni siquiera retenga, pero realicé un pago al proveedor en el exterior, bajo ese entendimiento, yo estaría considerando este gasto dentro de mi contabilidad, pero al momento de yo presentar la declaración de renta, este gasto que yo estaría incluyendo dentro de mi resultado, para todos los efectos del impuesto sobre la renta sería un costo o un gasto no deducible. ¿Por qué sería un costo o un gasto no deducible? Porque no estoy cumpliendo con el principio de que si un proveedor que yo le realizo el servicio en el exterior, debo retenerle y no le retengo, entonces yo estaría incumpliendo con esta obligación que me obliga a mí como ente regulador aquí en Panamá, agente retenedor, compañía, ya sea persona natural o jurídica, no le estoy realizando la retención, yo entonces este costo o gasto que tengo asignado entre mi contabilidad no me la pudiera deducir. Muchas veces cuando he estado en la práctica, en la preparación de las declaraciones de renta, estas son una de las pruebas que uno siempre revisa principalmente porque tienen sus complejidades al momento de la deducibilidad para la declaración de renta y son una de las conciliaciones que uno siempre mira porque si uno va a solicitar una aplicación de impuesto no caer, esa aplicación lo primero que revisa el fisco es que si yo tengo gasto con un proveedor en el exterior, yo tengo que tener remesa. Y si yo tengo gastos con un proveedor en el exterior y no tengo la remesa, entonces ¿por qué me estoy deduciendo el gasto? Entonces son una de las pruebas que realmente tenemos que nosotros ir mirando al cierre de cada periodo y que la compañía principalmente cuente con sus formularios de remesa presentados. Nosotros siempre hacemos una conciliación bien meticulosa, principalmente cuando se trata de este impuesto, porque es un impuesto que a veces las compañías, muchas veces no lo saben, realizan el pago al proveedor en el exterior, por desconocimiento no realizan la retención, pero al cierre de año uno se lo tiene que recordar porque tú tienes el deber de obligado aquí en Panamá de realizar la retención. Este es un ejemplo del formulario de retención de remesa con la tarifa regular. Normalmente el formulario se presenta directamente del contribuyente que está aquí domiciliado en Panamá, ya sea persona natural o jurídica. Cuando uno va a la sección de presentar la declaración en el formulario, extrae automáticamente la información del encabezado. En la declaración del beneficiario uno tiene que colocar aquí todos los datos
de identificación del beneficiario, que normalmente esto aparece en la factura cuando está recibiendo el servicio. Uno tiene que colocar ahí el país de origen, el número de identificación tributaria, datos de inscripción, que normalmente aquí se coloca el dato de la factura, la referencia al documento que uno está registrando, las generales de la dirección de la compañía y bueno, acá el país y la ciudad. En esta base de cálculo para la determinación del impuesto sobre la renta en concepto de renta gravable, aquí se va a colocar el monto de la totalidad del monto de la totalidad del costo o gasto registrado. En base a este monto, por ejemplo, si colocamos un monto de 100 o 200 dólares en el renglón 1, se me va a colocar automáticamente en la base imponible el 50% de ese monto que yo esté remesando, y de ahí es entonces que se me va a calcular el impuesto sobre la renta sobre el 25% de ese monto. Y es aquí donde nosotros vemos que el impuesto, cuando hacemos el cálculo mental, es el impuesto del 12.5, que eso realmente en la ley no lo dice taxativamente, que esa es la tarifa que aplica, pero nosotros por costumbre y uso siempre decimos que es el 12.5 a manera práctica para decirle el monto al cliente, para no enredarle con esta fórmula. Pero para el mismo formulario debemos de completar la información de esta forma. Aquí tiene sus características para la determinación. Para el impuesto de remesas con convenio internacional, que son los convenios que nosotros le llamamos el CDI, de manera abreviada cuando nos referimos al cliente, nosotros también colocamos la información para completar. Esto también se llena directamente en la DGI. Esto tú lo completas con la información, en el encabezado la información viene de forma automática. En la identificación del beneficiario hay que colocar toda la información de referencia de ese proveedor en el exterior a la cual nosotros le vamos a realizar un convenio. Hacemos nuevamente el énfasis y la aclaración de que el fisco tiene un listado de todos esos países que están con convenio internacional y que cada uno tiene sus especificaciones y las tarifas se van a reducir. Dentro del concepto de renta, siempre es importante aquí determinar qué tipo de pago yo estoy realizando con el proveedor en el exterior, sea por regalías, ya sea por intereses, por los distintos conceptos de acuerdo a la naturaleza que tiene la compañía. Yo tengo que realizar esta determinación. Aquí en el total de las rentas, mismo escenario, uno coloca aquí el monto y aquí entonces uno tendría que colocar el impuesto que aplica según el convenio que tiene ese país por la naturaleza de la transacción que estamos aplicando. Muy importante esto porque para cada concepto la DGI en cada uno de estos convenios tiene muchas veces tarifas distintas. Puede tener una tarifa 0 para los intereses, pero puede que tenga una tarifa de 5% para el tema de las regalías con un mismo país. Entonces, este concepto aquí va muy de la mano amarrado con el pago que uno va a clasificar, pero cada país con ese listado de convenio tiene sus particularidades. Una vez que se presenta este formulario en la DGI, se debe presentar entonces posteriormente los requisitos. Recomendamos siempre no esperar mucho para que uno presente esos requisitos ante la DGI porque muchas veces el fisco se toma su tiempo, aunque realmente en la actualidad en convenio internacional yo no he visto que la DGI se ha pronunciado con alguna resolución recientemente de que ha admitido estos convenios internacionales en concepto de remesa, pero sé que ahí están los requisitos ingresados y que nosotros por lo menos el deber ser cumplimos con la formalidad de entregarlo. ¿Cuándo conlleva el impuesto de remesa de ITBMS? El impuesto de remesa de ITBMS, para este cálculo se realiza un monto multiplicado por un coeficiente que se llama, que es la tarifa distinta al 7%, si no es que aquí se aplica el 6.5421. Este impuesto realmente se debe retener
al momento de que se haya celebrado el contrato con el proveedor que está domiciliado en el exterior. Tiene sus excepciones, realmente esto está estipulado en el parágrafo 7 y 8 del artículo 1057V del Código Fiscal. Hay que ver cuáles son esas condiciones en las que no se retiene, pero también he visto en la práctica que muchas compañías presentan la declaración de remesa al exterior, pero no presentan el formulario 114, que es el formulario donde se está la remesa en concepto de retención de ITBMS. Entonces es importante también cumplir con la formalidad y revisar también para ver si aplica también el impuesto según el monto y según la naturaleza del servicio que está realizando ese proveedor. Muy importante que tengan esto en cuenta, porque aquí en este formulario 114 se debe presentar el monto, se debe realizar el correspondiente cálculo multiplicado y esto tiene que ser presentado dentro de los 15 días siguientes al momento que se realiza la retención. Esto va también con el mismo tiempo en que estamos presentando la remesa al exterior del mismo proveedor con el que estamos tratando. Tengan en cuenta esto presente con el tema de las remesas del ITBMS y que también esto es un reporte que se debe completar a través del formulario en la DGI. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los dividendos. ¿Cuándo se da la obligatoriedad de presentar los dividendos en Panamá? La obligatoriedad se da cuando una compañía que haya generado utilidad en un periodo deciden los accionistas repartirse el dinerito de lo que han generado producto de esas fuentes que tuvieron en dicho periodo. Aquí es donde se dispara el tema de la obligatoriedad de presentar el formulario de dividendos y bajo este entendimiento es evidente de que los dividendos se presentan si una compañía tiene utilidad. Si una compañía no tiene utilidad y tiene pérdida, aquí no hay distribución de dividendos que repartir. Entonces, tengan esto muy presente y que se reparte los dividendos al momento de que se genere la ganancia. No exactamente se tiene definido un tiempo para presentar estos dividendos, pero sí normalmente recomendamos de que siempre se presenten los dividendos por lo menos al siguiente periodo o después, pero eso va a depender de cada administración en el tiempo y forma en la cual decidan la compañía hacer la distribución de sus dividendos. Puntos claves para el impuesto de dividendos. Es importante mencionar que hay tarifas distintas dependiendo de la fuente y dependiendo del régimen que tenga la compañía. En el caso de las compañías que tienen fuentes 100% panameñas, el impuesto de dividendos sobre esas utilidades que se van a presentar, el impuesto de dividendos es el 10%. Si la ganancia es proveniente de fuentes exentas, el impuesto de dividendos sería una retención del 5%. Y si la ganancia proviene de rentas sobre zonas económicas especiales o zona libre de Colón o alguna zona franca que esté debidamente documentada de que la compañía puede presentar su formulario y que sus rentas son de esta fuente, también la retención es del 5%. Esto también más adelante voy a mencionar también el tema del impuesto complementario y cómo se hacen los adelantos en cada uno de estos impuestos, pero tengan en cuenta de que las compañías, dependiendo de la fuente, van a generar tarifas distintas para el impuesto de distribución de dividendos. Los dividendos también es importante mencionarles de que si una compañía tiene accionistas y realiza créditos o préstamos a la compañía y que se otorguen por sus accionistas, deberán pagar el 10% de los dividendos, incluyendo en los casos de que el impuesto del dividendo sea el 5%. ¿Por qué le digo esto? Porque en la declaración de renta muchas veces hemos visto alcances, de hecho, con compañías que colocan información de cuentas por cobrar accionistas y el fisco va a entender de que esta información tiene algún préstamo y que el accionista va a generar intereses sobre ese monto que está realizando a la compañía.
Entonces es importante hacerle el énfasis de que si un accionista realiza un préstamo a una sociedad, debe realizarle la retención. Pero también en el evento de que el accionista devuelva ese dinero a la sociedad en concepto de ese mismo préstamo o créditos que ha retenido, no se puede castigar 2 veces. Aquí lo que se hace es una conciliación interna o un escrito bien documentado con unos cálculos en donde se pueda demostrar de que ya se ha realizado el impuesto de dividendos, ya se ha aplicado el monto de las tarifas y por consiguiente no hay impuesto adicional que pagar, porque ya lo pagamos al momento de que el accionista sobre esos intereses hizo el pago del 10%. En el caso de que se haya retenido también el impuesto a los accionistas del 5%, la ley es clara, si la fuente es fuente panameña, el impuesto es 10% y yo decidí retener el 5%, entonces sería responsabilidad de la compañía de retener, de pagar el otro 5% y entonces pagar este impuesto adicional. Y este impuesto adicional no es una carga fiscal de la compañía, por consiguiente ese gasto de impuesto adicional sería un gasto no deducible. O también muchas veces en el momento, en el acta también lo he visto de que colocan la tarifa del 5%, y quedan pendientes por cobrar el otro 5%. Va a depender de la administración, pero si la compañía lo asume, tengan en cuenta de que esta carga fiscal no es una carga de la compañía y ese gasto yo no me lo puedo deducir. En los casos de que se haya hecho la retención del 10%, se entenderá, pues, obviamente de que el impuesto es 10% y que es una operación limpia y que no hay impuesto adicional que retener o que devolver. La fecha límite para presentar el impuesto de dividendos ante la DGI son a los 10 días siguientes a la fecha de la distribución en la que se realizó el dividendo. También este impuesto en la misma declaración de renta se puede colocar de forma directa para hacer la distribución de dividendos del mismo periodo. No pasa nada si uno lo declara ahí, pero también hay que cumplir con la formalidad de presentar el mismo formulario en el mismo tiempo que yo me lo estoy considerando en el periodo de la declaración de renta, porque este ejercicio se hace directamente en el formulario de renta para con el tema del impuesto complementario para no pagarlo en el momento cuando se tiene que pagar la tarifa del 2 o el 4%. Lo que hacen las compañías es que directamente registran la distribución de dividendos en el mismo formulario y después se paga directamente el 10% o el 5% del monto que se tenga que pagar sobre estas distribuciones. Este ejercicio se puede hacer, lo hemos visto, muchas compañías lo hacen, en vez de pagar el impuesto complementario prefieren pagar directamente el impuesto de dividendos y tengan en cuenta de que cuando se está haciendo esta transacción, el tiempo aquí también corre en los 10 días siguientes del periodo que se está distribuyendo. Consecuencias de no presentar este formulario de dividendos. La consecuencia principal de este formulario, como todos los impuestos, y todas las recaudaciones que realiza una compañía local que funge como agente retenedor al momento de que, como es un impuesto directo, un impuesto indirecto, perdón, y no es un impuesto que directamente paga la compañía, sino es un impuesto que el fisco recauda a través de una compañía y que son impuestos que el fisco va a revisar mucho, así como el ITBMS, el complementario, el impuesto de dividendos. Si una compañía practica la retención y no la haya ingresado al Tesoro Nacional, es únicamente responsable del pago de las sanciones por defraudación fiscal. Esto así está estipulado en el numeral 3 del artículo 752 del Código Fiscal y tengan en cuenta de que son bien enérgicos con esto. Es un delito hacer una recaudación de impuesto y no entregárselo al fisco, y por eso es que nosotros cuando vemos este impuesto en la práctica, todo lo que sea impuesto indirecto se tiene que declarar en tiempo y en forma para que no genere ningún tipo de sanción para el contribuyente de la compañía en la que se está practicando estas retenciones. También la no presentación de este formulario en el tiempo estipulado
conlleva que va a generar un recargo del 10% respectivamente con los montos declarados. Esto está estipulado en el numeral 3 del artículo 752 del Código Fiscal. El tema de defraudación aquí con estas consecuencias del formulario no presentado o el pago no entregado, hay que también revisar el monto de cuánto sería, porque dependiendo de esto uno caería en evasión o en defraudación. Entonces, aquí también este concepto es muy importante mencionarlo, pero que tengan en cuenta de que son impuestos que el fisco siempre está revisando muy a detalle. La presentación del formulario de dividendos se hace directamente en la página de la DGI a través de presentación de las declaraciones juradas de impuesto retenido de dividendos sobre cuotas de participación. Mismo escenario, el encabezado lo trae de la misma forma como está creada la compañía. Hay información que se debe colocar puntualmente, que es lo que está en gris en la parte de acá abajo, principalmente colocar cuáles son esos periodos que la compañía está distribuyendo. Si ven aquí el mismo formulario, te permite hasta 4 periodos distintos para que la compañía pueda declarar cuáles son esos ingresos que nosotros vamos a distribuir. Porque en base a estos periodos que nosotros estamos declarando, es que nosotros vamos a poder entonces descontarnos el impuesto complementario que uno ha realizado como adelanto. Así que esta parte es muy importante que se llene de forma correcta cuáles son los periodos que nosotros estamos distribuyendo, tener un papel de trabajo para estos impuestos y colocar la información correcta. Dentro de los dividendos declarados, hay que colocar en la información del accionista, que es la parte que dice aquí dividendos distribuidos, el tipo de persona. Es importante también aquí mencionar que en el tipo de personas, que creo que aquí no lo puse, pero donde dice natural, te genera 4 líneas. En las 4 líneas van a estar natural, jurídica, extranjero y al portador. La distribución es al portador. Es una tarifa distinta porque el impuesto de dividendos, cuando se va a distribuir, corresponde al 20% del monto que hay que pagar sobre esa distribución. Esto aquí, al tener una compañía de acciones al portador, que ya no se ve mucho, pero debe de realizar esta información aquí al momento de tipo de persona. Aquí se coloca el RUC, ya sea pasaporte o cédula, el dígito verificador, la razón social o el nombre de la persona a la que se está distribuyendo, el accionista. En la operación, aquí se debe colocar el tipo de fuente que está siendo declarada. Entonces, nosotros aquí vamos en este mismo formulario a aplicar también el tema del impuesto complementario. El impuesto complementario se calcula en base a fuentes locales, que es el 4%, el impuesto que se paga sobre fuente extranjera es el impuesto del 2%, y para las sucursales de sociedad extranjera es el 10%. Este impuesto nace de la presentación de la declaración de renta sobre la renta gravable que ha tenido del periodo, y de aquí se tiene que descontar el impuesto sobre la renta que se está presentando, que se está pagando. En este último, ya para finalizar, ¿cómo se aplica el impuesto complementario al dividir? Por ejemplo, en un supuesto en que una empresa tuvo una ganancia local en un periodo en el periodo 2023 de $100,000 y se realizó un adelanto del 4%, la compañía ahora en el 2025 decide distribuir esos mismos 100,000 para sus accionistas. ¿Cómo yo presento esta ganancia y este adelanto que yo realicé en el periodo 2024 como impuesto complementario? ¿Cómo yo aplico esto en el formulario? Yo aplico este monto como declaración de fuentes panameñas, coloco el nombre del accionista, coloco el monto, el impuesto que me sale en este caso es de $10,000. Aquí
automáticamente se genera el impuesto retenido que debo pagar, y entonces aquí donde dice menos crédito proporcional que no supere el 4%, hay que colocar cuál fue el adelanto de esa utilidad que yo estoy distribuyendo del periodo. Esta parte es muy importante que tengan en cuenta, porque el impuesto complementario que uno adelanta a través de la declaración de renta debe ser descontado en el formulario. Y el formulario de distribución de utilidades tiene una particularidad, que tú no puedes descontarte más del 4% sobre esa distribución que tú estás realizando, a pesar de que ya tú solamente retuviste el 10%. Entonces, tengan esto muy en cuenta, se tiene que descontar, y ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Bien, demos un fuerte aplauso a nuestra expositora con este tan importante tema, la magíster Alejandra Piñango, gerente del Departamento de Business Process Solutions en Grant Thornton, Panamá. Por temas de tiempo, vamos a dejar las preguntas, se van a colectar las preguntas que se han hecho en el Zoom para pasárselas a la expositora, y las preguntas de la sala pues las podemos dirimir en el tiempo de almuerzo. Invitamos a la licenciada Yanira Serracín a que haga entrega del reconocimiento a nuestra expositora Alejandra Piñango de Grant Thornton.